Seguido, señor Servido. El movimiento del socialismo, a diferencia de la oposición, ha logrado articular un discurso y un solo bloque sólido que tiene sus respectivas fugas, como así es la política. Al lado de la oposición no hay ni discurso ni un bloque absolutamente sólido. Es decir, vos como político de oposición, ¿qué le ofreces a la gente para que la gente crea en vos y te apoye? Ojo, el discurso del movimiento del socialismo no es secreto para nadie. Durante no sé cuántos años nos saquearon nuestros recursos naturales, vendepatria, etc. Pero fue un discurso que el movimiento del socialismo en oposición durante 10 años lo trabajaba, como se dice, de manera informal y de hormiga. Es decir, reuniones, asambleas, sindicatos, 5 personas, reunión de 8 personas, daba ese discurso. 10 años después ya se ha quedado en el ideario o en la psique de buena parte de la población boliviana y no podemos negar en absoluto eso. Ya, la oposición ya va 10 años de oposición. ¿Cuál ha sido el discurso que ha venido creando en 10 años para tratar de minimizar el apoyo que tiene Evo Morales? Perdón, ahí uno puede considerar nomás de que el voto no evista va a estar siempre, esté quien esté. Claro, estamos de acuerdo. Yo creo que no, Carlos. A ver. ¿Y el sabes no evista, por qué? y yo no digo 40, yo digo 30 y tantos. Yo creo que Antes no. se pensaba que eran 60-40. Vamos a ver ahora en las elecciones municipales y departamentales, ¿no? Yo todavía tengo algunas dudas de si se va a repetir siempre esta lógica de que una cosa son las elecciones nacionales y otra es la departamental o la... No sé, oye, yo digo que hay una coyuntura tan especial porque vamos a ver cuánta capacidad tiene el MAS de saber articular, que la tuvo en anteriores municipales, porque le ha prestado las siglas. Yo recuerdo muy bien a muchos candidatos indígenas que no tenían con quién. Les ha dado sus siglas, ¿no? Así han llegado a ser alcalde y ha creado un nexo casi como obligatorio de que trabajen en conjunto. No hubo eso de que me prestaste las siglas, como ahora el PDC dice, ¿no? Tú no puedes hablar en nombre del PDC, no sé, bueno. No sé si va a tener esa misma capacidad en estas elecciones, pero yo creo que ese voto... Al contrario, ya no va a hacer eso, ya tiene identidad, va a tener, tiene la necesidad de expresarse identitariamente de tener en los municipios más importantes sobre todo, y de tener su propio candidato, así pierda en las gobernaciones. Porque si uno mira, sí, gobernación de Cochabamba, gobernación de La Paz, en La Paz perdió la alcaldía más importante del occidente, y fíjate, para de contar, no lograba articular a través de él mismo, en Pando todavía esos candidatos son prestados, aunque luego asumieron una posición masista. Pero fíjate que en el caso de las aquí en Santa Cruz, que vienen, en Santa Cruz están buscando. Sí, pero no tienen un candidato natural. Pero ya avisaron que van con su sigla propia, y que ellos lo van a buscar a su candidato. Pero la diferencia es que el movimiento del socialismo va a presentarse como más en los 339 municipios del país, en los 9 departamentos. O sea, esa es la diferencia de la oposición. 9 gobernaciones. Esa es la diferencia de la oposición, que la oposición va a presentarse en los lugares donde, no donde pueda ganar, donde tenemos algo de presencia. En las elecciones del año 2010, a manera de anécdota, hubo 12 municipios del país en los cuales el MAS solamente estaba en la papeleta y no había ningún candidato de oposición. 12. Tenemos a Icla, por ejemplo, en Chuquisaca, un gran municipio, Icla. Sí. Tenemos, por ejemplo, en Cochabamba, Villatunari, que es un municipio de clase alta, es decir, no es un municipio de 11 concejales, pero sí tiene 7. Es decir, hablando de otros municipios que son importantes en la vinculación de lo que es las ciudades intermedias, donde el movimiento del socialismo presenta candidatos y la oposición no puede presentar ni un solo candidato. Yo voy a volver otra vez a este factor que me parece central. Claro, el MAS es el único que ha logrado como nuevo movimiento o partido político de tener esa cohesión, porque está
en el gobierno y sabemos cuánta plata maneja y porque no hay cómo se oposición, articula. Maggie. Ahora, No hay oposición. ¿quién ha sido el más beneficiado con la extinción? Digo extinción porque aunque están todavía vivos, están moribundos. La extinción de los partidos. Del MNR, del MIR. No, el único que está vivo es el MNR. No, yo digo, estoy hablando de los partidos que tenían esa presencia, que tenían la capacidad de tener candidatos en todas partes porque hacían vida política nacional, ¿no? El más beneficiado pues ha sido el MAS, por supuesto. El único que todavía mantiene su sigla, aunque estén divididos y todo, pero están ahí, y hay gente que sigue siendo MNRista, por más que no haya un jefe, es el MNR, es verdad, ¿no? Pero el resto nada. ¿Cómo entendés el movimiento Unidad Demócrata o la Alianza o la Unidad Demócrata dice, en La Paz no vamos a presentar candidato a la alcaldía porque no queremos ser funcionales al MAS y está bien que esté Revilla? A Revilla le preguntan que, entre otras cosas, antes de entrar a esto quiero preguntarle la opinión que tienen de la capacidad política que ha demostrado tener Revilla. Con un fracaso estruendoso del candidato al que él apoyó y acompañó a caminar todo el tiempo. Aún yo creo que en contra... Aún si no estaba convencido. Exacto. Un fracaso estruendoso y en menos de 72 horas entrega a la Corte Electoral o al Tribunal Departamental Electoral de La Paz 56.000 firmas, ojo, ya depuradas por ellos. No es que los 56.000 son los que se inscribieron, no, eran muchos más. Y ellos depuraron para no caer en ninguna falta en el Tribunal Electoral. A mí me parece que ese hombre ha demostrado una capacidad política sumamente interesante y digna de ser tomada en cuenta. ¿Qué piensa usted? Sí, pero también con un factor que es central, que es lo que a veces se pierde de perspectiva, creo yo, desde la vida política. Y sé que es fácil hablar, ¿no? Porque yo no hago vida partidaria política. Que ese resultado de una sumatoria y de una acción coherente durante mucho tiempo. Entonces, Revilla, ¿qué es lo que tiene? Revilla tiene credibilidad política. Sí, señor. En un país donde los políticos son mal vistos. Claro. Te digo yo, a ver, mi madre, que en su vida lo ha visto, que apenas a ella le gusta Revilla, o sea, ella cree que es un buen político y eso se construye. Yo lo que he hecho en falta de nuestros políticos es que no han sabido construir ese factor de credibilidad. Hay todavía muchas pugnas y ya digo yo, las peleas entre ellos es más feas son terriblemente que las que tienen con lo que dice Susana siempre, el enemigo principal, ¿no? Además de... Y me parece, perdón, solamente para cerrar, que es lo mismo que sucede con Ernesto Suárez en Beni, sí, ¿no? Que hay una coherencia en estos liderazgos políticos que les permiten cosechar y avanzar de una manera más fácil, digamos, con menos escollo. No, aparte de lo que dice Maggie, que concuerdo plenamente con tu comentario, Revilla es visto como un sinónimo de recambio en la política boliviana. Ya. Es decir, estamos buscando a alguien nuevo, etcétera, y Revilla ha aparecido en el momento exacto como un sinónimo de recambio. Incluso su nombre se barajó como un candidato a la presidencia para estas elecciones del 12 de octubre. Claro que... tipo vivo. Prefirió quedarse una gestión más. Yo creo que desprenderse de Juan del Granado. Ojo, Juan de Granado no es Revilla para empezar, es decir, Juan de Granado con todos los anticuerpos y todo, y Revilla, yo digo, mi opinión es, necesitaba Revilla desprenderse del movimiento Sin Miedo, y lo hizo de la mejor forma posible. Juan de Granado pero con la madurez política, con la madurez política del movimiento Sin Miedo, que dijo, ahí está el compañero Lucho, esto se acabó aquí, pero hay un proyecto que sigue, y sin entrar, porque no queremos hacerle daño, lo vamos a apoyar. Claro. A mí me pareció... Claro, pero mira, cuando se baraja el nombre... Perdón, es una lección de política en un país donde no hay coherencia, es una lección de política lo que ha ocurrido en La Paz con Luis Revilla. Claro, y aparte que Revilla no se está separando de Juan, Revilla está diciendo...
llevo gente nueva, pero ojo, la opinión de Juan no es importante, perdón, la opinión de Juan no será la única, pero es importante. Sí, yo le voy a consultar a Juan las veces que tenga que hacerlo. Claro, pero a ver, cuando se barajó el nombre de Revilla, yo creo que no fue nomás que él desprendido dijo, no, yo prefiero quedarme. Yo creo que en su momento él tuvo una aspiración, pero Juan no permitía que nadie más tenga aspiración que él. Porque Juan se jugaba, tal vez, en su creencia, la última oportunidad. Entonces, en una entrevista que se le hizo a una de las candidatas a la Asamblea Plurinacional por el Movimiento Sin Miedo, quedó en evidencia que dentro, muy respetuoso, sí, con su jefe, con su líder, que ha sido Juan del Granado, que tiene muchos méritos. A mí, digamos, no me gustan muchas cosas de Juan, la soberbia, la cosa, pero no se puede desconocer la trayectoria que tiene ese hombre en la política boliviana, ¿no? Y coherencia. Entonces dice, sí, el mayor defecto de Juan es que es un hombre muy terco. Y yo le hice la pregunta si se sentía cómoda con la elección de la candidata a la vicepresidencia y prefirió, digamos, no responder. Entonces, dentro del Movimiento Sin Miedo habían muchos descontentos con cosas que fueron determinándose por el jefe. Pero ojo, la decisión de la candidata a vicepresidente fue una decisión colectiva y se basó básicamente, valga la redundancia, en el hecho que no encontraron otro. Mira, no me termina de convencer. Pero Rebeca tenía que ir como candidata y Rebeca no quiso. Rebeca Delgado no quiso. Marcela Rebollo no podía porque era la esposa. En el Oriente no le aceptaron. ¿Quién más? Ese fue su problema de Juan. Fue una decisión colectiva. Rebeca Delgado debió haber sido. Me pueden decir de todo y no me termina de convencer porque hallé una... No me termina de convencer, nada que ver, digamos, con el pensamiento, con la línea que tenían, ¿no? Nada que ver. Y creo que fue un gran error del movimiento. Claro que concordamos. Sin duda alguna. No hay lugar a dudas. O sea, no le sumó nada, le restó un montón. Juan de Granado, inclusive en las encuestas, lo más bajo que las encuestas le daban de poder y placer era 5 a 7, lo más bajo antes de Adriana Gil. Sí. Después de Adriana Gil, la situación de Juan de Granado fluctúa del 2 punto algo al 3. Sí. Pero no te olvides que no fue solamente el factor Adriana Gil ahí, fue también el factor Toto Quiroga, ¿no? La irrupción de Toto Quiroga 2 meses cambió muchas cosas en el escenario político. Claro, es interesante, lo de Toto Quiroga mueve un montón de cosas, pero no le da mucho voto. No le da voto. Pero lo mueve todo el tablero político. Lo movió todo. Lo mueve todo el tablero político. Y sin embargo, es muy baja la votación de Toto Quiroga. Claro, y aquí hay que tomar en cuenta que los más molestos con Quiroga son Unidad Demócrata. Sabina Cuellar, un gran ícono, digamos, que antes era del más ahora de la oposición, se quedó sin senaturía porque el PDC fue segundo en Chuquisaca y le quitó la senaturía a Sabina. Bueno, hay que tomar en cuenta que Sabina Cuellar o Tomás Ayarwi en Chuquisaca prefirieron 1000 veces votar por Tomasita Ayarwi. Yo también te iba a decir eso, ¿no? Yo creo que... Eligió muy bien Toto Quiroga. Muy bien, excelente. Candidatos. Yo estoy de acuerdo con que Tomás Ayarwi... Ella le dio las senaturías en Chuquisaca. En Chuquisaca. Y aparte, y los diputados también en Chuquisaca. Porque claro, pero ¿qué ibas a decir antes que entremos a Revilla? Sí, ahí voy. ¿Cómo entender, y hemos hablado de Ernesto Suárez? Ernesto Suárez es, sin ninguna duda, el símbolo veniano en la política. Ernesto Suárez, recién por encargo de Rubén Costa, se está haciendo cargo de la vocería de los demócratas y dice, no, nosotros no vamos a presentar nada, ningún candidato que le haga sombra a Luis Revilla, porque no queremos ser, de nuevo la palabrita, funcionales al MAS. Pregunto, ¿es correcto que alguien haga eso cuando quiere hacer política, cuando quiere ser un partido nacional, cuando quiere tener presencia? Porque, ojo, Revilla ha dicho que sus alianzas son con sus movimientos sociales, con sus equipos de gente, con los grupos de vecinos, y descarta, ya lo descartó,
descarta cualquier tipo de alianzas políticas en... ¿Revilla va a presentar candidaturas en los otros departamentos? No, solamente los municipios de La Paz, porque la agrupación es departamental. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Puede no haber un acuerdo formal de firmar, ¿no? Nos estamos uniendo y nos hemos dividido el país, pero verbalmente ya se han hecho ese acuerdo. Perdón, entonces ¿no? eso significa... Yo soy fuerte aquí, por favor no te metas. Un ratito. Yo soy fuerte acá, entonces, solo para cerrar, te está demostrando que hasta ahora no hay la lógica del instrumento político nacional. Pero además, con una cosa que lo conversábamos con Paul y lo voy a tener que decir nomás, Paul, yo creo, yo creo... ¿Lo vas a quemar? No, lo estábamos conversando, más bien yo se lo pregunté a él, por eso, si hubiera salido de él le hubiera dicho decir lo que dijiste. Claro. No, yo creo que aquí hay un boicot a Doria Medina. Es claro. ¿De Unidad Demócrata? No, de los demócratas, de parte de los demócratas. Yo no le presento alternativa o una opción o alguien que lo descaliche a Revilla y me hago pagar ese favor más adelante, cuando vengan las próximas elecciones. Yo lo veo como un boicot. Claro, y me atrevo a decirlo. Creo que como Unidad Nacional, antes de estar... Claro, ¿qué va a hacer Unidad Nacional? Unidad Nacional tenía presencia. Pero por supuesto. Poquito, harto, no sé, pero tenía. Claro, tenía concejal Unidad Nacional siempre ha tenido cierto tipo de presencia en Occidente, pero no en Oriente. Además tenía en La Paz. En La Paz le sirvió para ser aliado durante mucho tiempo en el gobierno municipal de La Paz, para darle gobernabilidad a Revilla, se la dio esa unidad, se la dio, Unidad Nacional le dio esa posibilidad. Y ahorita me estás haciendo por eso pensar yo digo, de verdad, porque Samuel no ha aparecido. A ver, las anteriores, yo digo, Carlito Magui, las anteriores dos elecciones, Unidad Nacional siempre tenía un concejal en la ciudad de La Paz. Siempre. Y ahora vamos a renunciar a ese espacio que hemos ganado. Claro. Eso en política es derrota. Y dos, ¿pero es un boicot? Yo lo veo que sí. ¿Por qué, Carlito? Voy a fundamentar. El diputado Tomás Monasterio de Unidad Demócrata, pocas palabras. Ahorita quiero que entremos a eso también, pero lo de La Paz para mí es una mirada de largo plazo de Rubén Costa, Ernesto Suárez y los otros, pero eso implica un boicot a su aliado actual. Demócratas no tienen ninguna presencia en La Paz. Unidad Nacional sí la tiene. Pero tampoco tiene, lo que dice Magui, tampoco tiene una visión nacional demócrata. No, y lo que ocurre es que directamente han hecho que Doria Medina renuncie al espacio de poder que siempre ha obtenido con el voto popular en La Paz. A mí simplemente me confirma algo que me había dicho un zorro de la política boliviana, zorro en el sentido de muy hábil. Rubén Costa está jugando a quemar a todos los que pueden ser opción en el 2019, porque él está convencido que él es el hombre del 2019. ¿No? Lo dijo antes. Y eso pasa por aliarse con Revilla. Les pido un corte. Dale.